le estaba por poner a grabar y me saltó la alarma de que no era el host, por eso no me dejó. Bueno, ¿alguien sabe lo que es un generic? No. Bueno, Un vamos a leer, objeto que puede comportarse como cualquier otro. acá, vamos a ver qué es la definición que está. Esto está en el aula, así que lo pueden después dar una revisada. Un generic es un mecanismo de Java. O sea, lo de generics, hay algunos otros lenguajes que también lo tienen, pero en general esto es algo de Java. ¿Y qué es lo que nos permite hacer? O sea, ¿qué es lo que nos permite esta técnica? Manipular un objeto sin importar de qué tipo sea, o sea, sin importar cuál es la clase, manipularlo de forma genérica. ¿A qué me refiero con eso? Almacenarlo, eh, guardarlo, pasarlo, hacer determinadas cosas sobre ese objeto de forma genérica sin que me importe de qué clase es. Entonces, o sea, lo que quiere decir es que no importa qué dato es el que voy a manipular. eh, no me interesa qué es lo que voy a manipular. Por ejemplo, ¿quién hace el uso de los generic? Bueno, la clase ArrayList. ¿Vieron estos que algunos le dicen diamante, otros le dicen pico paréntesis o simplemente signos de mayor y menor? Bueno, esto, fíjense, acá es el primer contacto que tuvimos con generics. Al ponerlo acá, definir una array list de algún tipo, lo que estamos haciendo es decirle que la array list va a manejar objetos de ese tipo. Y nada más. Como por ejemplo acá, si ponemos array list mi serie de TV, lo que le decimos a la array list es que directamente lo que va a hacer lo que va a hacer el array list es sacar objeto del tipo serie de TV, nada más. Si no le ponemos nada, ¿qué es lo que va a guardar? Va a guardar objects. Pero ahí el array list no va a ser de serie de TV, va a ser de object. Y como todas las clases heredan de object, yo podría guardar ahí adentro de la clase del array list podría guardar cualquier cosa, serie de TV o personas. O sea, para lo que me sirve esto es para poder delimitar, en el caso de los arrays, de qué objetos va a ser mi clase. O sea, es una clase de un array list de qué? De series de TV o del objeto que yo le paso acá. Pero la implementación de array list lo que tiene es un generic. O sea, lo que me permite es definir array list de alguna clase. No me importa cuál, es de alguna clase. Y limitar el comportamiento que tiene la array list a esa clase específica. Entonces, ¿qué puede hacer la array list? Puede agregar, puede sacar, puede mover, puede consultar, puede mover los objetos, sacarlos, devolverlos. ¿Y qué devuelve? No importa, algo que va a estar entre esto. Pero a la array list no le importa saber si es una clase que creamos nosotros, si es una interfaz o lo que sea. Sabe que es algo genérico que le llegó. Entonces, me permite hacer, como bien lo dije antes, operaciones genéricas, como por ejemplo agregar, sacar, eliminar y demás. ¿Se entiende hasta ahí que es un generic? Sí. Todas las clases, cuando vos veas que tiene así entre los paréntesis o el diamante, lo que te está indicando que esa clase trabaja con generics. Y que obviamente esa clase no va a saber lo que va a guardar ahí, va a venir algo. ¿Qué es lo que se puede hacer con generic? Bueno, tiene una funcionalidad intrínseca, o sea, la funcionalidad intrínseca de la clase no se ve afectada por el tipo de dato contenido. O sea, ¿qué quiere decir esto? La ArrayList guarda la colección de elementos, o la pila, o la cola, o la lista, o la matriz, lo que sea. Yo guardo, no, la matriz creo que no se puede usar. No, sí se puede usar con Genix, la matriz. Pero te va a guardar
el objeto va a poder manipularlo sin importar qué es lo que esté ahí adentro. Otra cosa que tiene el generic es que la clase que va a contener el generic no necesita conocer el elemento contenido. O sea, hasta que no lo va a utilizar, puede simplemente ni siquiera conocerlo. Simplemente sabe que tiene guardado algo. Y la clase contenedora desconoce la estructura y el comportamiento. O sea, no conoce ni la estructura ni los elementos que nosotros vamos a meter ahí adentro. O sea, no conoce ni los atributos, ni los métodos, ni el tipo, ni nada. Nunca manipula los datos. O sea, una clase que use generic, por ejemplo, la ArrayList, nunca te va a guardar o te va a modificar algún dato de lo que vos le pusiste. Simplemente te lo va a almacenar o va a hacer cosas con eso. Nada más. ¿Hasta ahí se entendió? Sí. Sí. Bueno, ¿cuáles son las nomenclaturas que vamos a usar con generic? Porque el generic, nosotros podemos tener un montón de cosas. O sea, podemos usar, definir como genéricos tanto atributos como objeto. Entonces, cuando ponemos una E entre los corchetes estos, entre los mayor y menor, lo que estamos indicando es que lo que va a venir es un elemento. Lo usan las colecciones. Cuando nos referimos, ponemos una K, lo que vamos a decir es que esto es una clave, que se va a identificar, se va a usar para identificar, por ejemplo, un nodo o algo para decir, no sé, yo tengo una clave y un valor, entonces lo que voy a hacer es decir, por alguna clave voy a buscar un valor. No me importa qué es lo que venga acá, ni qué es lo que sea acá. Acá es donde aparece el B, el value. Generalmente se usa un conjunto de K, indican el tipo del dato y el valor. ¿Qué sería esto? Por ejemplo, yo tengo esta key, por ejemplo, yo le pongo una clave, como decir, no sé, quiero tener, guardarme como si fuera un diccionario, donde pongo un valor que no sé, es un string y un valor. Para esto se usan estas claves. Y la T es de tipo. Se usa principalmente cuando el componente es único, por ejemplo, el contenido de una caja. Este yo mucho no lo usé, estos tres sí los he usado. Incluso he definido los míos propios para hacer esto. ¿Hasta acá se entendió? Sí. ¿Cómo manipulamos los elementos? Por ejemplo, ¿cómo hace el array para manipular un elemento? Le hace un get, por ejemplo, y lo que me va a devolver es un E. Porque el array es de un E y acá lo que va a salir es un E. ¿Qué es un E? Es un genérico, no sabemos qué es un E. Es lo que quiera hacer en el momento que alguien lo declaró. Y bueno, el método, acá el método con los parámetros, todo lo que se necesite pasar. Bueno, ¿cómo vamos a declarar una clase para decir que esa... ¿cuándo usarían generics? Puede ser, por ejemplo, para un buscador que haga el mismo formato, pero para distinto tipo de objetos. ¿Cómo sería eso? El típico ciclo while que tiene un corte, que por ejemplo lo haces para, no sé, perros. Y de repente querés también buscar eh, personas. Entonces, en vez de ponerle que solo sea para perros, lo pones genérico y poder recibir o una persona o un perro o otra cosa, digamos. Claro, pero para ahí, para el buscar, vas a necesitar tener que manipular los elementos del genérico. O sea, vas a tener que de alguna forma poder conocer los atributos que tiene. Si no, ¿cómo sabes si un perro es el perro que buscas? Ah, claro, y capaz no puede ser. Se puede, se los adelanto, se puede, es un poco más difícil, o sea, no es tan fácil como hacerlo.
Yo supongo que sería, o sea, lo usarías básicamente cuando varias clases comparten una misma implementación, por así decirlo, ¿no? O sea, Sí, cuando tienen un comportamiento parecido o igual, en realidad tendría que ser. sí, más que nada esto de generic se usa cuando usamos contenedores. Por ejemplo, si yo quisiera diagramar una pila, por ejemplo, la clase pila. La clase pila, ¿qué guardaría adentro? ¿Elementos? Elementos que son X, o sea, son lo que quiera guardar en la pila. Entonces, si yo la pila la defino, o sea, puedo definir, ¿cómo implementaríamos una pila? O sea, ¿qué métodos tiene la pila? Y sacar el primero, que es el que está más arriba. eh, no me acuerdo Bueno, exactamente los nombres, pero. vamos a ver, new project. Esperen que, bueno, acá, por ejemplo, vamos a crear nuestra clasecita de pila. ¿Cómo la implementaríamos? ¿Dónde guardaríamos los datos? En una pila. ¿Qué estructura de las que conocemos podemos usar para guardar los datos en nuestra pila casera? ¿Un array? Un array list. Lo vamos a dejar de object y después lo vamos a acomodar. Vamos a hacerlo de una forma vamos a convertirlo en genérico. Acá esto, private array list. Ahí está. Le vamos a sacar esto para que quede object. Entonces, ¿qué haríamos? Cuando en el constructor haríamos algo así como pila y haríamos elementos punto elementos igual a new array list, algo así. Así tendríamos el constructor, con esto ya tendríamos la estructura para guardar los datos. Después teníamos el push. El push era private void push. ¿Y esto cómo haríamos el push? Push es cuando yo voy a guardar algo en la cola. Y tendría que fijarme el size para saber. Ah, no, un add directo. Porque en Add, el array lo voy a directo. agregar al final. Claro, el add del elemento. Elemento punto elementos punto add y le paso el object que vino por acá directamente. Esto. Un elemento. Y el pop object pop era el otro método que tenía que te devolvía el último que entró. ¿Estamos de acuerdo con este? ¿Cómo sacamos el último elemento del array list? ¿Con un get 0? No, puedes hacer con el tamaño. El get del tamaño de Claro. suma. Get de elemento.size. Con esto saco el último. Entonces, ya acá ya tengo ¿No es -1?
Sí, el 6 menos 1. Entonces yo con esto, fíjense, con esto yo tengo mi clasecita pila que tiene una array list. O sea, voy a guardar las cosas en una array list, pero que es una pila de objects. Vamos a probarlo esto. A ver qué es lo que hace. Y después tendríamos el... no, ya con esos dos ya tendríamos. Entonces, new... Vamos a hacer class... persona. Persona. Vamos a decir que tiene esto. Nombre. Apellido y por último, private DNI. Getters, constructor. Y por último el toString. Bueno, y vamos a crear una clasita para probar todo esto. New class test. Y vamos a poner pila.pop.push. Ah, si yo pongo todos los métodos privados, va a funcionar re bien todo. Entonces, ahí está. Entonces yo le hago punto push, new persona. Vamos a poner acá. Bueno, acá tengo todas estos objects que voy a meter ahí. Entonces, si yo quisiera iterarlo, y acá en el pila tendría que tener algo que sea un método que public boolean que me retorna si el elemento punto y acá en vez de get tendría que poner un remove. ¿Estamos de acuerdo con estos métodos? Ya tendría la pila funcionando. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, sí. Sí, sí. Entonces, yo quisiera iterar esto, tendría que hacer un while p no sea, mientras no esté vacío,
Entonces, sistema out de p.pop. Vamos a ver si funciona. Y vamos a ver qué es lo que está haciendo. Debug. Bueno, acá creo nuestra pila, ahí fue metiendo las personas. Y fíjense acá, la sacó. La última que metió fue la primera que sacó. Entonces, ¿estamos de acuerdo que así funciona una cola? Sí. Ahora, ¿qué pasa si yo hago esto? P.push y le hago un new big decimal, que es una clase para manejar decimales. 9000. ¿Qué dicen? ¿Que esto funciona o que no funciona? Y sí, debería funcionar. Funcionó. ¿Y es correcto que haga eso? Sí, porque vamos a hacer objetos. Es otro objeto más. Claro, si yo te digo esta pila de personas y te digo que quiero que implementen el buscar por DNI. ¿No deberías, Pablo, usar el generic? Claro, acá la problemática que tengo es que yo en esta pila puedo guardar cualquier cosa, desde big decimals hasta personas. Y eso no es correcto, que yo pueda hacer eso. ¿Por qué? Porque yo debería guardar una estructura donde me permita guardar un solo tipo de objeto. Entonces, acá es donde empieza en esto, donde empieza a jugar el generic. Entonces, ¿cómo declaro, cómo digo que esta clase pila va a trabajar con generics? Bueno, directamente acá le pongo los paréntesis estos y le pongo E. Entonces, de esta forma ya convierto mi clase pila en una pila que me va a manejar genéricos. ¿Qué es lo que va a venir acá adentro? También E. Entonces, el array ahora va a ser de es. Y acá, en vez de mandarle un object, directamente le pongo un E. Y acá remuevo un E. Entonces, de esta forma, yo ya no guardo en el array list, no voy a guardar objects, ni personas, ni big decimal. Voy a guardar unos de tipo E, un genérico. Cuando yo le haga un push, le voy a tener que mandar algo de lo que yo definí acá. Si yo acá defino persona, acá le voy a tener que pasar persona. Si yo acá defino big decimal, acá le voy a tener que pasar big decimal. Y esto acá, si yo lo dejo así, automáticamente, ¿qué pasa? Fíjense, esto me sigue funcionando. Es más, si yo lo ejecuto, esto siguió funcionando. ¿Por qué sigue funcionando? ¿Alguno tiene idea? Por cómo está declarada la variable P. Claro, por cómo estaba declarada, si yo no le digo que esto va a ser de persona, automáticamente Java me va a tomar y me va a decir que va a ser de object. O sea, si yo no te digo de qué es, entonces es de object. Eso es lo que asume el Java. Entonces, acá lo mismo. Entonces, fíjense que acá ya no me deja meter un big decimal. Me dice, no, lo único que pueden tener acá son personas. Entonces, esto lo comento, o sea, bueno, lo saco. Fíjense. Si yo me meto adentro a ver qué es lo que guarda. Bueno, acá se metió en el constructor de persona. 5. Fíjense, el E, este,
dice que es un algo. Y ese algo es una persona. Entonces, por eso lo puede manejar. Cuando yo hago el pop, también, ¿qué es lo que saco? ¿Qué es lo que va a sacar acá? Un E, que en este caso el E va a ser la persona. Y fíjense que ahí siguió funcionando de la misma forma. ¿Se entiende? ¿Qué es un generic? ¿Cómo funciona? Sí. O sea, ¿le pondría haber puesto E como cualquier otra letra? O... Sí, le puedes poner cualquier otra letra. Le puedes poner acá una L. Mientras en todos lados pongas que va a ser de L, te va a funcionar. Porque en realidad esto es como una etiqueta, es como un algo. Mientras le pongas algo, si le pones un punticoma no va a funcionar. Pero si le pones, mientras le pongas una letra, ahí sí te lo va a tomar. Porque esto es como si fuera una máscara. Porque este L se va a reemplazar por lo que vos le pongas. Ahí si yo esto lo corro, van a ver que sí sigue funcionando igual. Espérenme un segundo. Estás muteado, Pablo, me parece. Ah, ahí está. ¿Se entiende? Yo acá le puse L, pero en realidad puede ir cualquier cosa. Esto es como una etiqueta. Lo correcto sería usar la E. Y ponerle la E porque lo que nos está indicando es que acá va a venir un elemento. La E o la T puede ser, ¿no? Si la T, lo que pasa es que la T es más para otra cosa. Cuando... Sí, es con un type. O sea, principalmente cuando el componente es único. Sí, también se puede poner la T. La E o la T. La E es más para las colecciones. O sea, esto lo usa Java como para las colecciones. Entonces, si nosotros estamos definiendo una colección, que puede ir ahí cualquier cosa, ahí usamos la I. Si no, la T también. Hay un ejemplo bastante bueno que tenemos acá, que es una urna. Una urna donde yo voy a meter elementos, voy agregando elementos y después lo voy a sacar. En algún momento lo voy a sacar de forma aleatoria. Entonces, yo acá tengo la clasecita, la clase urna. ¿Qué es lo que hace? Tiene un array list, que es donde yo voy a guardar los elementos. Tiene un size, pues yo lo podría definir. Acá le pongo sin límite, pero podría definirle un size si quisiera. Y es una urna genérica. O sea, la urna va a ser una de lo que sea, votos, personas, lo que quiera. Entonces, cuando lo agrego, lo que va a hacer es fijarse si tengo espacio y si tiene, lo agrego. Y si no, tiene una excepción que es urna llena. Acá tengo para ver cuántos tiene. Tengo el remove y en el remove es acá donde empieza a jugar la parte de aleatorio. Porque yo le digo, si no está vacía, entonces a elementos dale remove. ¿De qué índice? No importa, de alguno random. Con esta función mat random, yo le puedo decir que me devuelva un número aleatorio entre 0 y el máximo de elementos que tengo disponibles. Entonces, ¿cuál voy a sacar? Alguno entre el 0 y el size, siempre y cuando no esté vacía. Entonces yo en esta urna puedo guardar, esta urna está en este proyectito, pero yo me la voy a robar. Y en test, acá en vez de usar la pila, vamos a poner urna. Y acá en vez de pop, vamos a poner add.
Entonces, fíjense, el que teníamos con la pila, lo guardaba como una pila. Entonces, ahora con este, lo vamos a ir a sacar de manera aleatoria. Fíjense, primero sacó a Juan, después a Lucía, a Pablo, Soledad, Guillermo, hizo como lo sacó como quiso, no, ni en este orden ni al revés. Y si esto lo vuelvo a ejecutar, me va a cambiar, fíjense, el primero Juan y el segundo Lucía. Entonces yo lo ejecuto. Y bueno, el primero Juan y el segundo Pablo. Si lo vuelvo a ejecutar, el primero Guillermo, el segundo Pablo. Es como que va cambiando aleatoriamente, no tiene un... ¿No sigue ningún patrón? ¿Es tipo al azar? Es al azar. O sea, es al azar. O sea, esto lo que hace la función random es agarrar un valor aleatorio entre 0 y el elemento que vos le pases acá. O sea, el número que le pases acá. Entonces, igual tenés, no sé, 5 elementos, va a tomar un valor random entre 1 y 5. ¿Y cuál va a remover? El que se encuentre en ese valor. ¿Se entendió? Sí. Yo podría definir, así como tengo una urna, podría definir una caja de zapatos. O un camión. ¿Un camión de qué? De prendas. Un camión de productos. Que adentro tenga, no sé, por ejemplo, los elementos en pilas que pueda guardar hasta 6 por 7 lugares donde se van a almacenar pila de cajas. ¿Se entiende? Así puedo ir definiendo estructuras de datos. Esto, para lo que más se usa esto de generics, es para crear estructuras de datos. ¿Se entiende? Sí. Bueno, acá está como declarar una clase que usa el generics, que es lo que vimos recién. Bueno, esto para manipular, lo que veíamos recién, cómo obtenemos los elementos, cómo los manejamos, que simplemente es tomarlo. Bueno, esto es guardar. Bueno, esto es básicamente cómo manipularlos. Bueno, ahí son todas como estructuras. Bueno, este apunte está bastante bueno. Pues léanlo. Y después, bueno, podemos hacer algunas otras cosas más con los generics. Déjenme ver un segundo una cosa acá. Para eso que ustedes decían del buscar en un array genéricos, en un método que use generic para buscar de tipos genéricos, lo que vos tendrías que tener es alguna interfaz o algo que te permita usar o saber si un objeto es igual a otro. Hay un método bastante copado que se llama equals. ¿Qué vuelve el equals dentro de persona? ¿Yo cómo sé que una persona es igual a otra persona? Comparar sus atributos. Claro, comparás todos y cada uno de los atributos. Yo puedo decir que una persona es
distinta a otra si el DNI es distinto. Entonces, este objeto tiene un método que se llama equals, que va a devolver true o false, dependiendo de si el objeto que le llegó acá es igual al otro. Por ejemplo, no sé si yo quiero decir que el objeto persona, este object persona, es igual a este otro. No, esto no me va a dejar. Yo lo que puedo hacer es directamente esto. Persona. Otra persona igual a castigado persona. El feo este. Y acá lo que podría decir es que si this.dni string también define el método equals, entonces otra persona punto getDNI. Entonces con esto podría decir si una persona es igual a otra. Entonces yo con este método equals, yo puedo redefinir el método equals de la clase que yo quiero usar. Entonces acá lo que podría decir, si yo quisiera hacer un método buscar sobre la array list, por ejemplo, si yo quisiera hacer un public boolean contains y acá me va a llegar un elemento. Bueno, yo puedo usar también el método return ¿ven? Yo no puedo acceder a nada del E. No puedo saber porque no es nada. Entonces, lo que sí puedo tener es que el array list, el de elementos, sí tiene un método que es elementos, sí tiene un método contains. Y acá le paso el E. No, esto, acá le mando elemento. Perdón, yo le dije cualquier cosa. El elemento, fíjense los métodos que yo puedo usar. Puedo usar equals, todos los métodos de object. Estos métodos los tienen definidos. Entonces, que es un elemento, ya sabe que por como todas las clases heredan de object, ya sabe que estos métodos de object los voy a tener. Entonces, yo puedo usar el equals para buscar. Entonces, si yo quisiera hacer lo que comentaba el compañero hace un rato, en vez de usar este contains, si yo quisiera buscar en un array de algo, de una forma genérica, yo lo que podría decir es while, tiro el array, elemento, vamos a poner auxiliar, while elementos punto size igual 0. Entonces, mientras que i sea menor que elementos punto size menos 1 y aux sea igual a null, acá podría ir, vamos a ver una variable, no, directamente acá. Acá diría if elementos.get del
de i, punto equals, el elemento que me vino por parámetro, entonces aux igual a elemento.get y acá directamente return de si el e es igual a nulo o no. Return e punto aux. ¿Se entiende? Y acá esto lo tengo que inicializar en null. ¿Se entiende qué es lo que hace este método genérico de búsqueda? Yo uso el equals, que el equals solo definí en este caso en persona, para saber si una persona es una persona es, o sea, cómo saber si una persona es igual a otra. Entonces, yo acá en pila, lo que voy a hacer es recorrer toda la pila, e ir fijándome si el elemento es el que estoy buscando. O sea, si acá es el elemento que estoy buscando. Entonces, yo solamente puedo acceder con elemento, solamente puedo acceder a los métodos de object. ¿Se entiende? Sí. Entonces, vamos a ver. Una consulta, profe. Sí. ¿Es necesario el -1 ahí? Porque al ser Sí, i no, es menor a los elementos el... 6. Sí, perdón, ahí está. Le puse el -1 porque estaba pensando en otra cosa. Bueno, vamos a ver el test. Creo que te falta incrementar el índice. Y ahí me falta incrementar el índice, y no va a salir nunca más de ahí. Y más. Ahí está. Entonces, vamos a la clase test. Vamos a guardarnos a este. Aquí vamos a poner P1. O no, vamos a hacerlo bueno, vamos a hacerlo de esta forma. Y acá yo quiero decir si p.contains. Esperen que p es 1. Vamos a poner este. Vamos a volver a ponerlo a esto como pila. Pila.contains P1, por ejemplo. Entonces, esto me va a decir si en la pila existe un objeto P1. True. Esto me dice que true, que existe. Otra forma de hacer esto es de la siguiente forma. Fíjense que acá me equivoqué, estos tienen todos el mismo DNI, entonces ya de por sí cualquiera de estos me va a devolver. Ahí está. Ahora están todos con DNI distinto. Entonces, acá yo lo que podría hacer es directamente, por ejemplo, decir en persona, crear solamente, vamos a hacer un pequeño truco.
¿Qué le pasa? Yo podría crear una nueva persona. Si yo quisiera ver si esa persona existe, entonces puedo crear una persona que reciba el DNI, por ejemplo, este. Le faltan las comillas, Ah, ¿no? faltan las comillas. Y para que vean que esto no es que devuelve siempre true, le vamos a poner acá 6. Entonces acá, run. El primero existe y el segundo no. ¿Ven cómo puedo yo manipular los datos dentro del generic? Lo que pasa es que esto tiene una limitante. Estos atributos y estos métodos que yo puedo acceder son los que tiene object. Si yo quisiera hacerlo por definir otras cosas u otras acciones sobre los atributos del generic, tendría que decir que el generic va a ser algo que extienda de alguna interfaz o algo así para que lo pueda acceder. Si no, voy a estar limitado a lo que tenga object. Nada más. ¿Se entiende? Sí. Sí, sí. Bueno, sabiendo esto, vamos a ver un poco, vamos a ir a ver ahora los que son las pilas y colas y vamos a ver cómo lo implementamos acá dentro de TP1. 6. Ahí se ve, se puede llegar a ver. Sí. Bueno, miren, voy a usar para esto la presentación que hizo Carlos Siminos de P1, que está bastante buena. Y ahora después pasamos, primero vamos al concepto y después vamos al cómo lo implementamos acá en Java. Bueno, empecemos por lo básico. ¿Qué es una TDA? Una TDA es un tipo abstracto de datos. O sea, así sé cómo se define. Esto, cuando había programación estructurada y no había objetos, la forma de poder modelar algo parecido a los objetos era con una TDA. Vos declarabas tu propio tipo de datos. Y es una abstracción de la entidad que se quiere modelar en concepto. O sea, vos vas a tener datos, operaciones sobre esos datos, y todo eso lo vas a encapsular en una TDA, en un tipo abstracto de datos. Por ejemplo, un array tiene datos y operaciones. ¿Y sobre qué trabaja? No, sobre algo, son datos. Entonces, esto lo que es básicamente una TDA, es una abstracción de la realidad que va a tener una TDA, va a tener datos y operaciones que se van a poder hacer sobre esos datos. ¿Qué es lo que tiene una TDA? Tiene una interfaz específica con operaciones bien definidas. O sea, yo lo que voy a poder hacer sobre un tipo abstracto de datos son operaciones que están claramente definidas. Y están diseñadas para manipular en forma clara y predeterminada los elementos de un conjunto de datos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que las operaciones que yo voy a tener van a estar hechas para poder manipular esos objetos. Como por ser guardarlos, sacarlos, borrarlos, buscar si existen. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Qué es lo que importa en una TDA?
Importa el comportamiento que yo propongo que va a ser la lista, o sea, la TDA y sus operaciones. ¿Qué es lo que no me va a importar? ¿Cómo está implementado? Bueno, acá dice el lenguaje de programación usado y la clase específica de los elementos manipulados. Para que se den una idea, la pila y la cola existen en Assembler, existen en C, existen en C#, existen en Java y existen en Pascal. En esos lenguajes existen esas estructuras de datos, la pila y la cola. Y en todos esos lenguajes de programación funcionan de la misma forma. ¿Cómo lo implementa cada uno de esos lenguajes? No nos importa ni lo conocemos. Pero todas funcionan igual. O sea, ¿cuál es el comportamiento? En la cola, el primero que entra es el primero que sale. En la pila, el último que entra es el primero que sale. ¿Y qué operaciones tengo? Agregar, sacar, saber si está llena o no. Ahora, ¿qué es? Justo cumple con esto. O sea, ¿me importa el comportamiento? Sí, ¿y qué operaciones tengo? De una caja de algo. ¿Podría ser una TDA? Una urna. ¿Puede ser una TDA? ¿Puede ser un tipo abstracto de datos? ¿La urna, por ejemplo? Y podría ser que acepta ingreso de objetos y también lo saca. Claro, tiene un comportamiento propuesto que es, le metes cosas y las sacás de manera aleatoria. ¿Qué operaciones tiene? Agregar y sacar. Y si está llena. Todo eso lo hace. ¿Nos importa en qué lenguaje está definido? Y no. ¿Y la implementación? Tampoco. Ahora a nosotros no nos interesaría saber la implementación, si la tenemos que usar en Java. Y el ArrayList, por ejemplo. ¿Vos sabés cómo está implementado el ArrayList? Ah, solo lo uso los métodos que tiene. Lo usás. ¿Alguno trabaja con algún otro lenguaje que no sea Java? ¿O trabajó o manejó algo de eso? Con Sí. React. En la secundaria vi Pascal. Yo Sí. Python. React no sé si aplica, creo que React también lo tiene, pero bueno, todos tienen algo parecido a la ArrayList, que es una colección de datos, ¿o no? Tanto Python como Pascal como React. Sí. Y nos importa cómo... ¿Qué cosa? Usábamos ¿cómo se llama? Variables dinámicas que se hacía con punteros. Hay mucho no me acuerdo, pero más o menos. Claro, pero tenías algo parecido a la array vector, creo que se llamaba Vector, creo que era el ArrayList ¿cómo se llama? De Pascal. Si mal no me acuerdo, no, es un mundo que no lo uso, pero bueno, de cualquier forma, o sea, tenemos una estructura que es una colección. ¿Nos importa cómo está implementado en cada uno de esos lenguajes o nos importa cómo funciona? ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Ahora, Va, miti sí, en realidad. ¿por qué? Porque hay veces en donde por ahí necesitas saber cómo está implementado para saber la performance que puede llegar a afectar. No, bueno, sí, pero eso ya es otra cosa, eso estás analizando performance, pero yo digo con respecto a si no estuviera, suponete que vos sabés que es súper eficiente eso y que no afecta a la performance. Vos para No, usarlo, sí, solamente te interesa saber qué es lo que hace y no cómo lo hace. claro, no como lo hace. Ahora, una persona puede ser una TDA. Espérenme un segundo. ¿Una persona es una TDA? ¿O no? Yo supongo que sí.
¿Cuál es el Y tomar los comportamiento atributos. propuesto de un objeto persona? Tiene atributos y métodos. Tiene atributos y métodos. Y los atributos los tomas como datos y los métodos como bueno, las acciones, sí, creo que son una Operaciones que tarea. se pueden hacer sobre sus datos. Claro. Sí, una persona podría hacer una TDA. Ahora, el tema que lo que tiene es que no tiene un comportamiento propuesto la persona. ¿Qué comportamiento tiene más que almacenar los datos de la persona? Lo único que hace es almacenar los datos. Y sus operaciones son acceder a los datos. Pero si vos lo diagramaras con eso, vos no podrías tenerlo lo mismo en un objeto que en un lenguaje estructurado. Por ejemplo, porque el objeto persona en un lenguaje estructurado no existiría. Mientras que los tipos de datos sí. Claro. Pero podría llegar a ser una TDA. Las TDAs en general, y más o menos, porque en realidad las TDAs son para manipular objetos, o sea, armar colecciones y esas cosas. Entonces, ¿qué tiene una TDA? O sea, ¿con qué se pueden implementar? Se pueden implementar con estructuras estáticas, como los arrays, con colecciones de elementos, como las array list, con nodos enlazados, esto es lo que vos comentabas de los punteros. Sí, me acuerdo, sí. O sea, puedes tener una lista enlazada, con clases o estructuras nativas del lenguaje. Y pueden ser implementadas completamente en el lenguaje de programación usado. Y acá esto es lo que define si una persona es una TDA o no. Porque, por ejemplo, una pila, supongamos que no tenemos el concepto de pila en Pascal, por ejemplo. Lo puedo implementar con un array, como lo hicimos recién en Java, o lo puedo implementar con unos nodos enlazados, que era, me guardo el puntero, el siguiente, bueno, voy haciendo unas cosas ahí. Ahora, no puedo definir un objeto en Pascal, porque es estructurado. No tengo el paradigma ese. ¿Se entiende cuál es la diferencia? Sí. O sea, se puede implementar completamente en el lenguaje usado. Yo una pila la puedo diagramar y el comportamiento lo puedo definir. La puedo hacer en Pascal, la puedo hacer en .NET, la puedo hacer en Java. Java, de hecho, ya tiene su propia implementación de pila. Y bueno, acá ya empieza más lo de... esto es una aclaración más para P1. Y bueno, vamos a ver cuáles son las que vamos a tratar nosotros dentro de lo que es la materia. Nosotros vamos a tratar, tanto para P1 como para TP1, las pilas y las colas y las listas ordenadas. Y de estas listas tenemos las que son iterables y las que no son iterables. ¿Qué significa que algo es iterable y que algo no es iterable? Tiene que ver con el índice con que se puede llegar a través de un índice. Claro, que yo pueda tener un acceso a través de un índice a los elementos de la colección. Por ejemplo, una pila, por definición, yo no podría entrar a un elemento del medio de la pila sin antes desapilar los elementos que puse antes. Lo mismo la cola. Yo no puedo acceder al elemento del medio sin desencolar los elementos que puse antes. Esa es la diferencia. Eso no son iterables. La ¿Se pueden pila... ordenar? ¿Los podés ordenar? Sí, pero también en los tres casos, para poder ordenarlo, salvo que lo guardes ordenado de entrada, vas a tener que desarmar la estructura y volverla a armar ordenadamente. En el caso de una pila y una cola, depende de cómo la implementes adentro, no vas a poder hacer eso. ¿Por qué? Por justamente la definición de pila y la cola, que es el último en entrar es el primero en salir, y el primero en entrar es el primero en salir, en el caso de la cola.
Yo acá no podría ordenar la cola, porque estaría rompiendo como el objetivo de la cola, que es atender al primero que llegó primero. Si yo lo ordeno, quizás el primero que llenó va a caer en otro lugar dependiendo del orden que yo le dé. ¿Se entiende? Lo mismo la pila. Mientras que una lista, no, una lista sí la puedo ordenar, la puedo tener desordenada. O sea, los que son iterables pueden o no pueden tener orden. Estos tienen un orden establecido fijo, que es, lo define esto, que es el último en entrar, es el primero en salir, en el caso de la pila, y el primero en entrar es el primero en salir en el caso de la cola. Estos no le puedes cambiar el orden. Podés desarmar la pila y la cola y volverlas a armar ordenadas, pero van a seguir manteniendo este mismo concepto. Mientras que la lista, no, podría hacer lo que quieras con la lista, con los datos. No importa el orden, acá en este caso, en los que son iterables. ¿Se entiende? O sea, Sí. en los no iterables, los contenedores determinan el orden en el que los elementos van a estar. Mientras que en los iterables, los contenedores no determinan el orden de los elementos. Pueden estar en cualquier lado y yo poder accederlos. Acá está un diagramita de cómo es que funciona. La pila se va guardando, el último que entró es el primero que voy a sacar, y la cola, el primero que llegó a la cola es el primero que va a salir. Y en las listas yo puedo entrar a cualquier posición. O sea, lo puedo guardar en cualquier lado. Es una lista, una array list. Lo guardo, o sea, si bien una array list, yo cuando le voy dando el add, se va guardando de atrás para adelante. El que sale no necesariamente es el último o el primero. Puedo sacar de cualquier lado del array. Ahora, nosotros tenemos una TDA que es lista ordenada, donde yo lo que voy a hacer es ir guardando dentro de la lista los datos de forma ordenada. O sea, no los voy a guardar así como vienen, los voy a guardar de forma ordenada. Y acá sería, por ejemplo, un ejemplo gráfico de cómo sería la pila. Yo voy sacando de la primera, y de acá el primero que llegó es el que se va. Y el último que llegó se va metiendo acá atrás. Mientras que en la lista ordenada los voy ordenando. Así que estas son todas las TDA que vamos a usar. Pila, cola y lista ordenada. ¿Se entendió la diferencia entre las tres? Sí. Sí. Nosotros, cuando se las demos, se las vamos a dar de la siguiente forma. Ahora vamos a lo que es este iterable. Nosotros vamos a tener una interfaz que se va a llamar TDA, que va a definir estos datos. El size is empty. Y después vamos a tener una interfaz cola de T, o sea, una cola genérica, que va a permitir agregar, remover y obtener. Mientras que la pila nos va a permitir hacer un push, un pop, que va a sacar un pop de T, o sea, te va a sacar el último, y el pick, que te va a permitir leer el último elemento sin sacarlo. Y la lista ordenada la vamos a ver ahora en un ratito. Entonces, cuando nosotros les demos los enunciados, le vamos a dar este proyectito que tiene las TDAs. Donde vamos a tener tenemos la TDA nodo. No, TDA nodo no, perdón, eso no se me trae ahí. Tenemos la interfaz cola, y para esta interfaz nosotros les vamos a dar una implementación. No van a tener que implementar en el parcial el funcionamiento de la cola. Ya les vamos a dar una implementación concreta de la cola. ¿Cómo la implementamos acá? Con una cola de nodos. O sea, básicamente lo que tiene ahí adentro, la cola, es una lista enlazada. Que acá tiene, bueno, toda ya está implementado. O sea, cómo manejarlo está implementado. ¿Se entiende? Sí, sí. Sí. Y Sería lo desarrollar mismo, los métodos, ¿no? ¿qué cosa?
Sería desarrollar los métodos que No, ya no, vendrían. simplemente es usarla. Ah, ok, ok. Y lo mismo la pila, vamos a tener una pila de nodos. O sea, si yo quisiera usarla, directamente uso esto. ¿Y cómo les va a venir a ustedes? Seguramente les va a venir estos datos como parte del proyecto. Nosotros lo que les voy a enseñar, también para que lo sepan manejar esto, no sé si lo vamos a llegar a usar en la materia, pero les va a servir para cuando estén trabajando o quieran hacer una de estas cosas, es, fíjense, yo tengo acá todo un montón de clases implementadas, interfaces y demás. Si yo quisiera usar la pila y la cola acá en mi proyecto, no puedo, porque están en este proyecto. Lo que puedo hacer es agregarlo en el ClassPath, Java BuildPath. Acá puedo enlazar proyectos, es decirle que este conozca también a este proyecto. Pero algo más útil que todo eso es simplemente directamente, vieron que hasta ahora nosotros le hacíamos export a esto. En general le decimos archive file y le decimos que lo exporte. Bueno, esto hay otra forma de exportarlo, que es exportarlo en modo jar. Entonces, esto vamos a hacer, vamos a exportarlo, vamos a decir que esto se llama TDAs, en el escritorio. Y acá me voy a exportar el jar. Si quieren vamos a agarrarle los source también. Y finish. Yo acá tengo lo que se llaman jars, o sea, librerías externas que me permiten a mí agregarle funcionalidad al proyecto. ¿Alguien conoce lo que es el Hibernate? Sí. Sí, ¿Qué es el Hibernate? ¿Qué me permite hacer? conectarte a la base de datos. Conectarme a la base de datos. El Hibernate, que es una librería que desarrolló alguien, para usarla dentro de mis proyectos y conectarme a la base de datos, lo tengo que importar. Bueno, con esto vamos a hacer lo mismo. Estas estructuras, estas clases que nosotros tenemos ahí, lo que vamos a hacer es importarlas al proyecto. ¿Cómo las importo? Properties, Java BuildPath, Libraries, y acá le doy Add Jar. Add External Jar. Y de acá elijo la listita de las TDAs. Entonces con esto ya se me agrega a mis ClassPath y de acá yo voy a poder usar, en vez de esta pila, voy a poder usar pila de nodos. Fíjense que funciona lo mismo. Lo único que el contains no lo tiene porque en pila de nodos no tiene el contains. Entonces, si yo quisiera buscar, ahora vamos a ver cómo hacer un algoritmo para buscar dentro de esta pila. ¿Se entendió? Sí. Bueno, ¿cómo vamos a usar la pila esta clase pila de nodos? ¿Qué métodos nos provee? Nos va a proveer, perdón, esto no. Nos va a proveer estos métodos, que es push, pop y pick. Es lo único que yo voy a tener para poder manipular la información dentro de la pila. Entonces, lo que yo voy a tener que hacer, si quisiera buscar dentro de la pila, es usar una pila auxiliar para poder buscar. O sea, ¿cómo se les ocurre hacer la búsqueda de esto? Es ir sacando el último y guardándolo en la fila auxiliar y sacar el segundo, o sea, sacar y hacerlo varias veces hasta que encontres el que buscas. Claro, voy sacando hasta que lo encuentro. Ahí, directamente. Entonces, vamos a poner un private static boolean contains pila.
Y acá lo que voy a hacer, return true. Esto que va a recibir, esto va a recibir una pila de nodos de personas. Y por ejemplo, no sé, un DNI. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy a crear una pila pila de nodos de persona. Auxiliar igual a new pila de nodos. ¿Y qué voy a hacer? Voy a iterar la pila hasta que lo encuentre, hasta que encuentre la persona que estoy buscando o se acabe la pila. Persona. Entonces, while. Acá en la pila pregunto. Mientras que la pila no está vacía y buscado sea null. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo se les ocurre que tendría que usar acá el algoritmo? Tendrías que ir sacando y guardando en la nueva lista, ¿no? Claro. Si no es la que es, digamos, con un condicional. Yo hago if pila.pick. Esto me va a devolver una persona. Punto getDNI equals el DNI buscado. Pick, acuérdense que lo que hace este pick es simplemente consultar el elemento. O sea, consultar el primer elemento de la pila. Entonces, este pick, le digo al DNI, si ese DNI es el buscado, listo, no haga nada. Entonces hago pila. Buscado igual a pila.pick. Eso es por si es el primero. Si no, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer Lo agregas a la lista auxiliar. aux.push pila.pop. Porque yo necesito sacarlo. El pick lo consulto. Si no, necesito sacarlo. Entonces, de esta forma, voy recorriendo. Busco. Me fijo si la persona que estoy buscando es la última que llegó. ¿Esto es? No. Bueno, entonces sacarla de la lista y meterla en la auxiliar. Vuelve. Así hasta que la encuentra. Cuando la encuentra, me devuelve la persona buscada. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que volver después. Cuando salgo, tengo que rearmar la pila. La pila para dejarla como está. Si no, la voy a perder. Entonces, while out.isEmpty, mientras que no esté vacía la pila auxiliar, entonces en pila.push aux.pop. ¿Se entiende? Acá es con esto. Busco y El elemento armo. que estoy buscando sí queda fuera de la lista, ¿no? No, porque yo le hago pick. No lo saco, lo busco. Acá quiero ver si está, si existe. Ah, solo si está. Ah, ok.
Si quisiera sacarlo, si le hago un pop, lo saco directamente. Acá me fijo si está. Entonces, con eso busco y acá rearmo la pila. Y por último, buscado punto no null. Entonces, acá va a entrar siempre, o sea, acá va a entrar, si lo encuentra si lo encuentra en un momento, este out se va a haber llenado. Entonces acá lo rearmo. Si encuentro la primera, este out nunca se llega, nunca se llena porque nunca saqué a ninguno. ¿Se entiende? Y acá no va a decir nada porque va a ser vacío, así que acá no va a entrar. Y acá retorno, si lo tiene, con el buscado distinto de... ¿cómo se llama? Con el buscado distinto de null. ¿Se entiende? Sí. Sí. Entonces acá yo sí podría hacer ahora contains pila y le paso el DNI este. ¿Qué es esto? El DNI es un string. Ah, otra vez lo mismo. Ahí está. Y acá puedo hacer un system out directamente de... Vamos a debuggearlo con estos tres. Este que es el último. Este que es el primero. Y este que no existe. Entonces vamos a poner un breakpoint acá. Y vamos a ver qué es lo que hace. Bueno, acá tengo, fíjense la pila. Acá no puedo ver qué es lo que tiene, pero el primer elemento es esta persona. En la que estoy buscando. Entonces, el primero de la pila es el que estoy buscando. Entonces, F6, creo acá la pila. Acá con el pick me fijo. Este pick lo único que hace es devolverme el primer elemento. Buscado, acá lo encontró. Acá no va a entrar. Y buscado, es distinto de null. Me dice que el primero sí existe. El segundo, acá tiene que recorrer toda la pila, porque este es el último elemento de la pila. Entonces, fíjense, no lo encuentra, agrega, 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 agrega. Y fíjense, ahora en pila me quedó solamente uno solo, que es la persona que estoy buscando. Entonces ahora lo que tengo que hacer es, el último que entró es el primero que sacar y lo voy metiendo. Y con esto me va a quedar la pila nuevamente ordenada como estaba originalmente. Y por último, este no existe, o sea que acá se va a tener que salir. Porque no lo encuentra, acá tiene que volver a rearmar la pila. Y acá me dijo que no existe. ¿Se entiende cómo es el algoritmo de búsqueda? Sí. Sí, sí. Ahora, ¿qué pasaría con una cola? Vamos a hacer esto mismo. Esto vamos a sacarlo. Vamos a ponerlo en...
Vamos a sacarlo en un método, así lo podemos ahora esto mismo hacerlo para la cola. Acá en vez de pila de nodos, pongo cola. Cola de nodos es la concreta. Este no tiene un método push, tiene un método add. Ahora le vamos a cambiar el nombre a este que dice pila por cola para que esto por el momento lo vamos a sacar. Y quiero mostrarles cómo recorrer la cola. ¿Cómo recorrería la cola? Igual que lo hice con la pila. While, cola punto, tiene un método isEmpty. Puedo preguntar, mientras que no esté vacío. Un sistema out de cola.get. Vamos a ver qué es lo que hace este método. Get no. ¿Cómo se llama este método? Remove. Get es el igual al pick de la pila. Siempre devuelve el primero que está en la lista. Vamos a hacer. Acá, fíjense. El primero que entró es el primero que salió. ¿Se entiende? ¿Cómo es que funciona la cola? Esto en la pila estaba al revés. Exactamente al revés. Está primero y está último. ¿Se entiende cómo funciona? Sí. Ahora, ¿cómo busco yo en la cola? Porque acá tiene la diferencia con este. Cola, vamos a poner la cola de nodos. Y string. ¿Cómo buscaría en la cola? Return true, así no molesta. ¿Cómo hago para buscar acá en la cola? Sería lo mismo, en realidad. Sería sacar el último, verificar qué es y después... Claro, pero no puedo sacar el último de la cola. Lo único que puedo sacar es el primero. Claro. Acá tengo este problemita. Yo el último que salió es el último que entró. Entonces puedo ver el último que entró. Entonces los voy desapilando, los voy metiendo en una cola, en una pila auxiliar, y cuando la rearmo me queda tal cual. Acá con esto empieza a salir al revés. Entonces, el que sacás lo tenés que volver a meter, ¿no? Claro, lo tengo que volver a meter. ¿Y cuándo corto? Cuando encontrás uno igual. Y si no lo encuentro. El tema sería, claro, el tema sería después. Tendrás que seguir hasta que el primero sea el primero. De nuevo. Te tenés que agarrar como el primero que vas a buscar una especie de testigo, porque si no buscas y no para nunca. Claro. El tema es, si lo encuentro, en algún momento va a cortar. Si no lo encuentro, no va a cortar nunca. Entonces tenemos que usar lo del testigo o un centinela. Así lo llamamos nosotros. Persona P
igual a new persona y con un DNI que sepa que no es representativo, como por ejemplo null. No puede haber una persona con un DNI null. Entonces, ¿cómo voy armando? Voy a necesitar también una... Acá no necesito una cola auxiliar. No, con la misma. Con la misma, directamente ya me manejo con la misma estructura. Entonces, while. Ya acá, ¿hasta cuándo voy a iterar? Hasta que lo encuentre o hasta que el testigo sea igual que el que te tomaste. Claro, exactamente. O sea, voy a iterar hasta que lo encuentre o hasta que el testigo sea el que tomé. Entonces, mientras que acá voy a necesitar también persona buscado igual null, entonces voy a tener que decir mientras que buscado sea null, sea distinto de esto, mientras esto sea null. Y cola.get DNI bueno, acá podría poner directamente que punto equals mientras que buscado sea null y cola.get no sea el testigo, entonces ahí que haga lo que tenga que hacer. Igual. ¿Se entiende? Sí. Acá que me faltó para que esto funcione. Inicializar testigo, puede ser. No, el testigo lo inicialicé con un DNI en nulo, con un DNI -1, podemos poner. Simplemente con un new, porque acá el equals lo que va a comparar es el... Bueno, acá nosotros lo redefinimos, pero en realidad lo que va a hacer el equals es comparar los objetos. O sea, si no compara por la definición, va a comparar por la posición de memoria, entonces me va a dar igual. ¿Qué es lo que me falta para que esto me funcione? Y no itere hasta el infinito. El condicional. ¿Cuál condicional? O sea, acá lo tengo el condicional. Mientras no lo encuentre y no encuentre el testigo, que continúe. Y tenés que asignar, porque tu testigo va a ser siempre -1. Sí. Pues yo La pensaba marca. que el testigo puede ser el primer objeto de la cola. Sí, también, bueno, igual, bueno, si lo haces con el primer objeto también funciona. Lo que pasa que acá con este ya marco hasta dónde, o sea, le meto un extra. Lo que me falta acá es agregarlo a la cola. Claro, si no asignar el primero al testigo. Claro, y si lo encontrás, lo pisás. Claro, y ese último lo voy a sacar. Cola.add. Bien, vamos a cambiarle esto, vamos a ponerle los R. Testigo o centinela también es lo mismo. Entonces, acá lo agrego. Lo que hago es agregarlo. Entonces, empiezo a buscar. Entonces, empiezo. If. Cola.get. Equals. No, equals no va acá. Va con get DNI y el DNI equals.
el DNI que estoy buscando, si son el mismo, o sea, si es este, entonces buscado igual a con el punto get por el else. Entonces lo que voy a hacer es con la punto add con la punto remove. Saco a uno y lo meto al final. ¿Se entiende? Sí. Sí. ¿Y qué es lo que voy a tener que hacer después? Porque la cola ahora me quedó. Supongamos que yo tenía acá. El DNI 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Yo quiero buscar el 4 y le metí como último testigo el -1. Entonces la cola me va a empezar a quedar. La primera vez que busque este, se va y se viene al final. Este de acá se va y se viene al final. Este de acá se va y se vino al final y me quedó el que estaba buscando como primer elemento. Porque no lo saqué simplemente porque lo consulté. Yo quería ver si existía o no. ¿Qué es lo que Borrar tendría el que hacer? testigo. Eliminar el testigo. Claro, tengo que Continúan pasar. hasta el -1. No, tengo que pasar todos estos hasta el final. Entonces, yo lo que voy a tener que hacer es iterar la cola hasta que encuentre el testigo. ¿Se entiende? Sí. Sí. ¿Vos sos el testigo o no? Entonces andate al fondo. ¿Vos sos el testigo o no? Entonces, por último, voy a hacer un while de esto. Que en realidad acá lo que voy a tener que hacer es lo siguiente. Persona auxiliar igual a cola.get remove. Y acá directamente, mientras que auxiliar sea distinto del testigo, entonces que haga esto. Supongamos que el que buscamos es el primero de la lista. Entonces, yo agrego el testigo, este va a quedar en el último de la cola. ¿Qué va a tener que hacer esto? ¿Lo encontró? Sí, bueno. Entonces, saco. Acá yo voy a tener el testigo. Le hago un remove. Perdón. Acá tenemos que hacer esto. Dice cualquier cosa. Yo saco el primer elemento de la cola. Me fijo. ¿El que saqué es el testigo o no? Entonces, volvé a meter. Acá esto hay que hacerlo en dos partes. Acá tengo que hacer aux. ¿Se entiende? Saco el primer elemento. Acá vamos al caso de que el que estoy buscando está al principio de la cola. Entonces yo metí el -1 como último elemento de la cola. Entonces saco el primero. ¿El primero es el testigo o no? Lo pongo y saco el próximo. Así hasta que aparezca el testigo. Cuando aparece el testigo, corto y la cola ya me quedó regenerada. Si el testigo es el primer elemento, porque no lo encontré, por ejemplo, entonces simplemente lo saco, digo, ¿esto es el testigo? Sí, es el testigo, no hago nada. Y si está en el medio, bueno, voy a iterar hasta que encuentre al testigo. ¿Se entiende?
Sí. Una Bien. pregunta. Y acá lo mismo. En la parte de arriba, si el testigo, la persona que está buscando no existe, no iteraría de forma infinita porque siempre lo que quita lo pondría y nunca lo encontraría. ¿O No, no? pero acá corta cuando se dé cuenta que si el que sacó el get es el testigo. Acá yo lo agrego al testigo. Claro, claro, Entonces, claro, claro. mi límite es, voy a buscar hasta que encuentre al testigo. Claro, perfecto. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces acá vamos a volver a agregar estos. Pero para la parte de cola. Y después de paso vamos a asegurarnos de que esto siga funcionando bien. Y esto es contains cola. Entonces, creo una persona con DNI -1. Agrego al testigo. Busco, acá no lo encuentro. En la cola paso el primero al último lugar. Acá lo encontró. Entonces en la cola sacó el primer elemento, que en este caso este en vez de get tiene que ser remove. Mentira. Esto, vamos a hacer lo siguiente. Acá get. Y acá, no importa lo que sea, lo agrego a la cola. Ahí le hice una pequeña modificación. Porque si no me queda mal. Bueno, en aux me quedó el -1. Vamos de vuelta, así les muestro qué fue lo que cambié. El que estoy buscando, este DNI es el último que agregué. Entonces voy a tener que recorrer todos estos hasta que lo encuentre. Entonces, busco, no, lo voy agregando hasta que lo encuentro. Cuando lo encuentro, me lo quedo y lo vuelvo a agregar a la cola. Entonces, en la cola, lo último que me quedó, o sea, el primer elemento que me quedó, es el testigo. ¿Se entiende por qué hice esto? No me quedó al 100% claro a mí. Porque si yo no lo saco, o sea, si yo le hago get solamente y no lo vuelvo a agregar a la cola, el primero que me va a aparecer acá va a ser el que busqué, el que encontré. Entonces, si yo le hago remove, lo que va a pasar acá es, yo le hago un remove, no busca el testigo. Bueno, lo volvería a agregar. Entonces, sería lo mismo. Bueno, esto que le hice fue un agregado. Sería lo mismo. Por el else, vamos a volverlo a dejar como estaba. Dije cualquier cosa. O lo volví a dejar como estaba. Bueno, acá lo encontró. Es el último. Entonces, acá remove me va a dar el último. Fíjense lo que va a pasar con esto. Yo lo agrego a la cola. Y queda como primero. Entonces, la cola, si yo estos de acá no los hago,
Fíjense lo que está haciendo con esto. Ahí está. Lo único que hizo fue remover. O sea, dio una vuelta más. O sea, sacó al que encontré. En vez de sacarlo acá en la búsqueda, lo saca acá y lo mete a lo último y después saca el auxiliar. ¿Se entendió? Como que uno lo busca para eliminarlo y la otra función lo reacomoda, digamos. ¿Así? Claro, esto es, si yo cuando salgo dejo la cola ya con el que encontré a lo último, o si lo saco acá, al que encontré y lo mando al último de acá. ¿Se entiende? O sea, en algún lugar, este que encontré lo voy a tener que sacar de la cola y mandarlo a lo último. Entonces, para asegurarme de eso, yo lo que puedo hacer es, o lo hago acá, o lo hago acá directamente en la búsqueda. Y en vez de usar el get, uso el remove. Entonces, fíjense cómo va a comportarse ahora el while de abajo. Ahí lo saqué. De acá lo saqué, pero... esperen un segundo. Porque acá lo saqué y no, acá me mandé un lío. Porque hago 2 veces el remove, o sea que voy a sacar 2. No dije nada, olvídense de lo que les dije, es así, como está. Quise meter una optimización ahí, lo rompí. Olvídense de lo que les dije. Así es como debería quedar. Con el get y acá en este lo va a acomodar. ¿Se entendió? Algo. Vamos de vuelta. Olvídense de lo que les dije hoy. Igualmente no tendría que quedarse la lista tal y como estaba. Claro, por eso. De esta forma se queda tal cual como está. Pero vi que se acaba de imprimir el Sí, eso porque testigo. me quedó mal acá. Acá con esto debería funcionar bien. O sea, lo encontró, el primero que entró es este. Está bien, que dice, se imprimió bien. O sea, sí está y la cola quedó como estaba. No se modificó. Olvídense de lo que les dije de sacarlo acá. O sea, directamente es esto. Cuando lo encuentro, después lo que hago es sacar el que está, ya sea el último o el testigo, si este que encontró, si aux es distinto del testigo porque encontró. Entonces acá lo que hago es agregarlo, saco el próximo y el próximo va a ser el testigo. Y si el que está acá es el testigo, entonces acá directamente no hago nada, lo saco. Vamos a habilitar estos 2 métodos y vamos a ver cómo Algo se que no me queda comportan. claro, profe, es Sí. el remove, o sea, la idea de eliminar o sacarlo de... ¿Cuál sería el fin? ¿Para poder sacarlo de la lista y tenerlo aparte? ¿O cuál es el Porque si objetivo no, del remove? no podés seguir avanzando con el próximo. El remove es como el push, es como el pop de acá es como este. Bien, Si pero yo no lo también cumple la saco, función de remove de... Ah, está. si yo no lo saco, esto lo que hace es saca este de acá, lo saca y lo agrega al final. Esta instrucción, lo que hace es eso. Ahí está, para que no se duplique, perfecto. Si yo no lo saco, nunca voy a avanzar al próximo. Porque el get siempre me va a devolver el primero de la lista. El primero de la cola. O sea, cuando yo le hago un get, acá me va a devolver siempre el 4. Si yo no le hago un remove y lo vuelvo a agregar a la cola, no tengo forma de pasar a los siguientes elementos. Y lo mismo con la pila. Bien, No tengo forma de llegar a este elemento de acá si no desapilé todos estos de atrás. ¿Se entiende? sí, ahora sí. Ahí yo habilité los otros métodos de búsqueda. Vamos a ver que ninguno rompa nada. Fíjense, bueno, este es el que ya pasó, este es el que está al final. Vamos con este, que este es el primero.
agregué el testigo al final. Cola.get DNI. ¿Lo encontró? Sí, buscado lo encontró. Y acá lo que le puedo poner es que si el buscado, yo podría decir es, pues acá, ¿qué es lo que va a pasar? Acá esto lo que va a hacer es, va a desarmar toda la cola y la va a volver a armar. ¿Se entiende? Porque el buscado es el último. El testigo es el último. Entonces, ¿qué va a hacer? Lo encontré primero y ahí voy y y desarmo toda la cola y la vuelvo a armar. ¿Eso es correcto? Sí. ¿Y funciona igual acá en la pila? ¿Cuántas veces recorre la pila si el que estoy buscando es el último de la pila? O sea, el último que entró. ¿Cuántas Y veces habría que volver a armar la pila. O sea, se desarma toda la pila y se la vuelve a armar. ¿O No, no? claro, eso sí está al fondo de la pila. Si está al principio de la pila, Se saca solo el primero y se pone el primero. claro, directamente ni lo saca, porque acá uso el pick, que es como el get, y como nunca le hago push, o sea, mejor Ah, dicho, ya como lo nunca tomé. le hago pop, nunca lo saqué de ahí. Con esto Perfecto. es diferente. ¿Por qué? Porque el primero, yo lo voy a tener que, yo el testigo lo pongo a lo último. Entonces, si el primero, si el que estoy buscando, yo acá le pongo, vamos a dejar esto de vuelta como estaba. Yo estoy buscando el DNI 1. Entonces el testigo lo pongo a lo último. ¿Yo encuentro el DNI 1? Sí, lo encontré al principio. Cuando viene a hacer esta otra estructura acá, o sea, vuelve a hacer esta instrucción para rearmar la cola, ¿qué va a hacer? Los va a sacar a todos y los va a pasar a todos al final. Entonces, en el caso del primero, es ineficiente sacar a todos y volverlos a poner al final. Bueno, igual lo voy a tener que sacar el testigo, así que bueno, también eso es otra cosa. Pero lo que yo puedo hacer es directamente hacer lo siguiente. Si esto es true, y si esto es true a la primera, entonces buscado esto. Y si no, que haga todo. Que agregue la cola al testigo, que agregue el testigo a la cola, que haga la recorrida y demás. Y lo mismo que haga esta parte de acá. Vamos a formatearlo. ¿Se entiende? Lo que acabo de hacer. Sí. Sí. Si el que estoy buscando es el primero, listo, ni me gasto en agregar el testigo ni hacer nada. Ahora, si está al final o en el medio, bueno, ahí sí tengo que hacer lo otro. Entonces, esto vamos a pararlo. Vamos a vuelta. Entonces estoy buscando el DNI este, que es el último de la pila. Entonces, F6. ¿Es el primero el que estoy buscando? No. Bueno, entonces hace todo lo que estábamos haciendo de agregar el testigo, recorrer hasta que lo encuentre, volver a armar la pila. Ahora, este va a ser el primero, es el primero que entró. ¿El que estoy buscando es el primero? Sí, bueno, listo. Buscado es este. Buscado diciendo no, sí lo encontró. Ahora, este no existe.
Entonces, esto va a recorrer todo. No lo va a encontrar. Aux es el testigo, porque es el primero que encontré. Aux es distinto del testigo, no, es el testigo, listo. No toco más la cola y salgo. El último no lo encontró y acá, fíjense que queda tal cual la estructura como yo como la tenía. ¿Se entiende la diferencia entre buscar en una cola y buscar en una pila? Sí. Sí. ¿Se entiende cómo funcionan estas estructuras? Nosotros cuando tengamos el parcial y en todo el trabajo práctico, vamos a tener que usar estas estructuras de datos, estas TDAs que ya vienen dadas. Que esto, si miran el trabajo práctico, de la unidad 5 que ya está armada. Ahí ya tienen ¿cómo se llama? Los ejercicios. Ahora, esto, a ver si está en la página, eso no me fijé. No están las TDAs, así que se las voy a pasar yo. Las TDAs, que es en el yarcito este. Ahí te contesto. Ahí paso el yarcito. Sí, ahí está. Entonces, esto lo importan en el workspace y ya con eso se pueden empezar a hacer los ejercicios. ¿Se entiende? Sí. Sí. Santiago, con respecto a lo que vos preguntás, que hay una situación clave en donde sepamos que debemos usar genéricos. El genérico lo vas a tener que usar, por ejemplo, no sé, si te dicen que tenés en el enunciado, no sé, una caja de algo, un contenedor de algo, cuando vos tengas algún contenedor donde vos vas a almacenar datos y que no sea algo que lo usarías claramente como un array list o alguna de estas TDAs, ahí usas el generic. Y lo vas a usar también para la cola. No sé si acá en los enunciados hay algún enunciado que te lleve a, bueno, por ejemplo, el del tubo. El 2 probablemente te lleve a hacer un tubo de pelotas. Un tubo de pelotas que vas a tener adentro las cosas. O sea, un tubo de qué es? De pelotas. Entonces ahí vas a tener que usar el generic. Ves que acá incluso te dice, es un tubo de pelotas. Entonces dice un tubo de pelotas, una caja de eso, una caja de zapatos, una pila de cartas, una cola de personas. Todos esos que te digan es algo de, ya sabes que ahí va generic. Lo que pasa es que con algunas cosas, por ejemplo, ya las tenés hechos, como por ejemplo las pilas y las colas. ¿Se entienden? Sí. Buenísimo.